Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Juan Carlos Asengrao, podéis imaginar. Y bueno, simplemente soy un hombre de pueblo, un hombre de pueblo que se interesó por la ciencia hace ya 40 años y nací en Zarzalejo. He vivido en Zarzalejo la mayoría de mi vida, aunque mis padres tuvieron que emigrar a Madrid, como la mayoría pasó en aquella época. Y bueno, pues durante este tiempo mi inquietud ha sido conocer la sierra que todos pisamos. Y para conocer la sierra, pues había que estudiar, para conocer la sierra había que comprenderla, había que leer mucho sobre otros autores, gente que sabía de todo, pues, de geología, de historia, de animales. Y bueno, a mí me interesó mucho siempre el tema de fauna. Fauna es algo que está presente, pero que muchas veces no vemos, ¿eh? Sobre todo algunas especies que son más esquivas o dijéramos más crípticas, que son más difíciles de ver o de estudiar. Pero empecé mi camino por el Libro Verde, hace 30 años, 35 años va a hacer ya. Sí hubo un antes y un después, para mí también. En ese libro intenté hacer comprender a la comarca la importancia de los paisajes graníticos y de las zonas húmedas que albergan y de su fauna y su flora que va asociada a ellos. En esta segunda oportunidad, que me la dio además una persona que está presente aquí, que se llama Mauricio, lo tenéis aquí delante, fue concejal del Ayuntamiento del Escorial y me permitió el hecho de poder reeditar este libro. El libro le volví a reeditar, lo acabé en abril de este año y afortunadamente salió todo bien y el libro ha quedado bastante bien. Se presentará en breve, en un mes o en 2 meses. Intentaré de algún modo que os llegue información para que podáis asistir a esa presentación. Y bueno, quería contaros un poquito qué tiene para mí de importante esta comarca, ¿no? Y cómo podemos hacer que esta comarca tenga un futuro más acorde con su idiosincrasia. Y hablando de su idiosincrasia, pues lo más importante de esta comarca, por supuesto, es el monasterio, su historia y con lo que se hizo el monasterio, las piedras. Y el monasterio es un conjunto de berrocales hecho cachitos. Los berrocales se les llama a los conjuntos de piedras de esta zona, la mayoría los conoceréis. Y el Escorial es fundamentalmente muchos berrocales hechos cachitos y conformando una figura humana, una figura arquitectónica. Y bueno, vamos a pasar un poquito primero a ver unos mapas para introducirnos un poquito en la comarca, ¿no? En este libro, en este segundo libro, amplié un poquito la comarca que yo estudiaba en aquella época, que llegaba hasta precisamente la carretera A6, la carretera de La Coruña, y en este me he permitido alargarlo hasta Sierra del Hoyo Manzanares. Ahí podéis ver la zona en concreto que se trabaja, ¿no? El Escorial es el centro. Y bueno, aunque estamos en San Lorenzo, recordaros que el Escorial fue el núcleo de población principal de donde nació San Lorenzo del Escorial posteriormente y que también tiene una gran historia y un gran patrimonio a nivel rural, a nivel histórico, fundamentalmente, que podéis ver en muchos libros que se han editado. Por ejemplo, me viene a la memoria Gregorio Sánchez Neco con su libro El Escorial de Comunidad de Aldea Villa de Realengo, donde se dan muchos datos históricos de cómo funcionaba la comarca, cómo eran repartidos los prados, las fincas, cómo ha ido cambiando ese componente de fincas y de prados y demás, para pasar, somos ahora, a dos núcleos de población, donde cada uno pues vamos un poco a nuestro ritmo. Pero no olvidemos que debemos de estar juntos y sobre todo para aspectos como este, ¿no? Para la conservación de la naturaleza, que es un todo, ¿no? No podemos discriminar porque la naturaleza no tiene fronteras, menos las que nosotros le ponemos. Aquí podéis ver los pueblos que integran la comarca, más o menos, ¿eh? Fundamentalmente. Aquí veríamos representados de algún modo la singularidad de los berrocales, todos esos manchitas azules o de color violeta
que veis pues son los berrocales, ¿eh? Son estas piedras que os digo que conformaron el monasterio. Aquí podemos ver dos hechos muy importantes que sucedieron en la comarca, que fue habitada por reyes, y podemos ver por un lado las dos cercas que rodean, o los dos cotos de caza que se crearon en la comarca, ¿no? Uno es el vedado de caza menor real, que es la línea roja, que tiene una serie de mojones que luego veremos en fotografías, que son esos triangulitos que señalan en algunos puntos. Y como veis, sube por Cuelgamuros, coge parte de Peguerinos, baja hasta la zona de... Esta zona de aquí sería el pie de monte, esta zona de aquí serían las cumbres y esta zona de aquí serían las zonas de secano y de trigos y de cebadas que hay en la zona de Quijorna y demás. Aquí veríamos los espacios protegidos que son ahora actuales, es decir, todo lo que se ha protegido en la última, está en la zona cepa de la que ha hablado antes Juan Carlos, y otras que se fueron creando posteriormente. Las más antiguas son el Pinar de Abantos y la Herrería, y fundamentalmente porque se crearon en los años 60. Es uno de los espacios naturales más antiguos creados. Aquí podemos ver las especies principales de vegetación. Si alguien luego tiene mucho interés en que le pase estos gráficos o quiera de algún modo, pues que me deje un correo electrónico y se los podré pasar. Y las formaciones vegetales principales. Aquí vemos el embalse de Valmayor, por ejemplo. Aquí veríamos las frenedas, que también es un hecho natural muy singular en la comarca. Los fresnos, no sé si todos los conoceréis, pero es un árbol muy singular, sobre todo porque por su aprovechamiento tradicional fueron desmochados y eso provocó fisuras, grietas, agujeros que posteriormente colonizan la fauna, que son muy importantes para la biodiversidad. ¿Habéis entendido? Y aquí podéis ver como la zona del Escorial es la zona con más pernedas de todas. Aquí vemos la hidrología de la comarca, que es muy interesante. Suelen ser arroyos estacionales, quitando de la Aurencia, que es un poquito más permanente, pero todos los demás son arroyos estacionales que se secan en verano. El río Perales también es un río que, aunque es estacional, tiene más agua. Entonces serían los dos ríos principales de la comarca. Y luego las zonas húmedas, que las veis representadas aquí en chiquitito, luego las veremos de forma más cercana, y fundamentalmente son importantes porque hay una gran cantidad de ellas. Y en el último catálogo que se ha hecho nos surgen como unas ciento y pico naturales, más luego los pequeños embalses, como por ejemplo la Granquilla, que tiene la particularidad de ser el embalse más antiguo de la península ibérica, uno de los más antiguos, posiblemente haya algunos romanos, pero pues, ya son 500 años de embalse, son muchos años. Aquí vemos una foto satélite de la zona del estudio. Podemos ver aquí Valmayor perfectamente. Y si lo ampliáramos un poco, pues podríamos ver las zonas embalse de Nieves. Pero aquí veríamos el embalse del camping del Escorial. No me acuerdo cómo se llama. ¿El Tobar? No, el Tobar no. El que surte de agua al camping del Escorial. Perdonadme, pero a veces la edad me permite tener esos lapsos de... Y bueno, veis cómo las zonas húmedas están presentes. Si nos acercáramos mucho, pues aunque la foto aérea no, aquí vemos el de la Granjilla, abajo el de la isla que está seco, porque esta foto se hizo en verano. Aquí veríamos la precipitación, como vemos en las cumbres más alta que en las zonas de Piedemonte, que sería todo esto, y las zonas bajas de Quijorna, y ahí veis las precipitaciones. Estos serían los núcleos de población de la zona y la temperatura media de toda esta. Como os decía, si hay algún hecho importante en la comarca, son las piedras que tenemos. Estas piedras, aparte de haber hecho el monasterio, son importantes porque de algún modo sirven de refugio a la fauna y a la flora que tenemos. Un berrocal en una parte del norte, otra parte del sur,
otra parte al este y otra parte al oeste. Dependiendo de esto, igual en las tapias, que también hablaremos de las tapias, que también son muy importantes, las tapias que estaréis acostumbrados a ver. eh, Me refiero a esto. Ahora, la que veis ahí detrás en la fotografía es una tapia típica de la zona. Y aquí podéis ver grabada la parrilla del monasterio. Pero curiosamente esta parrilla está en Navalagamella, porque este molino está puesta en un molino, era del monasterio del Escorial. Tenían que bajar allí a moler el trigo, porque estos ríos de aquí pues, no daban en verano suficiente agua. Y en la zona de Navalagamella hay molinos de cubo, que se llaman, que permitían llenarlos y mantener la molienda de trigo bastante tiempo más que en la zona. Aquí podemos ver un elemento también histórico del Escorial, que es el campillo, esas dos chimeneas características, muchos habréis pasado por ese camino. Actualmente son ruinas. Creo que hace poco he visto que hay un proyecto para hacer algo urbanístico allí, hoteles y no sé qué, no sé lo que harán haciendo con ello, pero posiblemente he visto cómo se tratan las cosas, porque creo que la intervención sea muy buena. Aquí veis los berrocales típicos, las formas de granito, redondas, y aquí detrás veis una ventanita, que es de un fortín, una fortaleza de la Guerra Civil. Curiosamente, esta zona, para proteger al monasterio, la República creó un arco, todo lo que es alrededor del Escorial, entre Valdemorillo, Zarzalejo, todo el pie de monte, fundamentalmente, para intentar proteger el monasterio de la guerra. Algo que pasó, porque realmente en la guerra aquí no hubo ataques, en San Lorenzo hubo muy pocos, porque no se disparaba al patrimonio, tanto por un bando como por otro. Pero aquí veis el fortín, hecho de hormigón, bien, adosándose a las formas graníticas. Lo llamamos fortines, pero son defensas. Son trincheras, son abrigos para impedir que el enemigo te disparara. Aquí veis otro hecho del granito, dentro de las formas graníticas, los pilancones. Los pilancones se forman a través de cantos rodados que con el río, con el agua, van rodando en esta pila y van haciéndolo cada vez más profundo, hasta que se hacen estos. Y vemos otro. Veis que el granito está presente por todos los sitios. Esta foto concreta es de la Machota. ¿Eh? La conoceréis todos también. Y también por muchos hechos históricos, es decir, los mojones son hechos históricos que se iban poniendo en el territorio, bien para marcar lindes, bien para marcar fines de territorio y demás. Y se aprovechaba lo que había, que eran piedras, que son eternas. Aquí veis lo que os digo de una tapia, la típica tapia de aquí, y son muy importantes porque, como veis, todo esto está lleno de agujeros, fisuras, huecos. Hay una cara que da del norte, otra cara que da del sur, otra cara que puede dar del este. Entonces, dependiendo de eso, pues en el sur nacerán encinas, en el norte nacerán robles, porque precisamente estamos a una altitud donde se juntan las dos etapas de vegetación. Y tenemos juntos al roble y a la encina. Si bajamos un poquito más, entramos en los encinares, y si subimos para arriba, entramos en los rozales. Pero esta zona en concreto se mantiene en las dos altitudes que permite el afloramiento de las dos especies. Aquí veis otra forma de granito, la típica silla de la reina, que le llamábamos de pequeñito, ¿no? Que son, dijéramos, hechos meteorológicos que van trabajando la piedra, hasta que hay unas partes de la piedra que son más blandas, otras partes que son más duras, pero dependiendo de eso, de las heladas, del sol, del frío, del calor, pues se hacen estas. Aquí podemos ver una defensa de la guerra civil, si podéis apreciar las troneras de la fusilería, y aquí abajo el nido de ametralladoras y las rocas. Está en concreto desde la zona del hoyo de Manzanares. Y aquí vemos otro hecho histórico también. Cuando se hizo el monasterio, pues se iba partiendo piedra por todos los sitios, y esta es la típica cuñera. La cuñera se le llama a estas formas así, donde se metían piezas de madera, se iban hinchando con agua y se partía lodo. Y a partir de ahí se sacaban las piezas troceadas para llevarlas al monasterio. Si os fijáis en el monasterio, todas las piedras tienen los mismos tamaños.
Es decir, que es muy curioso que en la cantera pues se hacían siempre las mismas piedras. Es decir, piedras de 1 metro por 40 o por 50, pero siempre eran las mismas. Esto lo conoceréis todos también, un berrocal donde se aprovechó para hacer una silla que llaman de Felipe II, aunque la hemos debido usar todos, no solo Felipe II. Y aquí veis otra forma de meteorización de la piedra, ¿no? Berrocales, es decir, la importancia de los berrocales no solo radica en esto, flora y la fauna. A simple vista aportan al paisaje belleza, aportan al paisaje una visión diferente. Es decir, a todos nos gusta mirar y encontrarnos esos berrocales, ver esas rocas, porque cada una es diferente a la otra. Es una escultura. Entonces, si nos las cargamos todas, por eso un poquito lo que decía Juan Carlos de la figura del parque, que de algún modo proteja este patrimonio que nos queda. Imaginaros el Escorial cuántos berrocales se llevó. Y se lo llevó lo más cercanos posible siempre, pero se llevó mucho. Berrocales donde vayáis, a partir de aquí para abajo vais a encontrar. Las tapias, esta tapia en concreto muy curiosa y muy importante, es la tapia de la Granjilla. Esta tapia en concreto es curiosa porque tiene una altura de 3 metros de altura. En su base tiene un 80 y en la parte de arriba tiene unos 20 o por ahí. Y estas piedras que veis arriba, que están puestas de forma perpendicular a la tapia, eran muy importantes porque impedían el paso de osos, de lobos, etcétera. Y estas piedras las podéis ver en muchas otras tapias que también servían para eso. Que la granjilla se creó fundamentalmente como una granja, como dice la palabra, donde se cultivaban frutales, se cultivaban especies para abastecer al monasterio, ¿no? Barbos, bogas, tencas en los estanques, carpas, y luego los estanques de la granjilla pues servían para abastecer. Y aquí podéis ver una representación en rojo de, por ejemplo, los rodeados tradicionales, la gran cantidad de ellos que hay, que son los límites de las fincas. Aquí en la zona de Zarzalejo, fijaros la importancia que tienen estos vallados y la gran cantidad de ellos que hay. Todos estos vallados son refugio de hebras, de aves, de murciélagos, de mamíferos. Por eso los paisajes graníticos tienen mucha importancia. Aquí veis una fotografía de la Sierra, podéis apreciar la cantidad de rocas que hay, cómo hay agujeros, fisuras, grietas, huecos. Aquí en la la Sierra es muy particular porque ha estado condenado muchos años, entonces no tiene una vegetación arbórea muy importante, pero sí que los berrocales han conseguido que se mantenga la roca. El ermitaño, que da la vuelta también, es otra de las rocas famosas de la Machota, muy típica, y muchas tienen nombre. Es decir, incluso se han perdido muchos, porque antiguamente daros cuenta de que el paisaje, para mis abuelos, para mis bisabuelos, tenía nombres todo. Es decir, todos los lugares del territorio tenían su nombre, la murcielaguera, las majaillas, la hinojera, muchas veces relacionados con la botánica. Entonces, todo eso, la mayoría lo hemos perdido. Es decir, quedan muy poquitos los que han quedado en los mapas y los pocos que se acuerdan, alguna gente de los pueblos. Pero hemos perdido un gran patrimonio. Daros cuenta de que antiguamente la gente quedaba, pues, oye, te espero en las majadillas. Todo el mundo del pueblo sabía dónde estaban las majadillas. Te espero en la hinojera. Y todo el mundo iba a donde estaba. Las formas graníticas son diversas. Aquí tenéis una piedra cantera. Esta piedra mide como unos 6 metros de altura. Todo el mundo ha intentado echarlas abajo, pero nadie puede. Llevan ahí millones de años. Esta en concreto también está en la dehesa de la Sierra, pero hay muchas. Es decir, piedras caballeras hay muchísimas. Esto es aquí en el Escorial. Veis al principio el vallado tradicional y el berrocal. ¿Qué ves? ¿Esto de qué? Todo esto pues alberga una flora perdón, una fauna muy importante, ¿no? El lirón careto, por ejemplo,
la becada, en las lagunas, en las zonas húmedas, el zorro, pero no lo conocemos, búho real, cones, la águila imperial, la negra, la mariposa isabelina, que también es muy típica de San Lorenzo, fue donde fue descubierta por Raels, el cerambir cerdo, este es un bicho que ataca a los troncos de las encinas y de los robles, una culebra de cogulla. Si alguien me pilla, que me lo diga. Esto es una almeja de río, un Eleucacilus, creo que recordar. Es una almeja que vive en el fondo de los ríos, viviría en el río Perales y en la Laurencia si no nos hubiéramos cargado, si no hubiéramos metido contaminación y demás. Pero todavía la podemos encontrar en el cofre. Esta almeja se reproduce a través de las branquias de los peces. El primero tiene que alojarse los huevos en las branquias de los peces y el pez posteriormente, la vez que ya nace la almeja, la suelta en el río y sigue. Algunas llegan a vivir 100 años. Hay una, es de la misma familia que la margaritífera, que es una concha como esta, pero mucho mayor que la hay en el río Ebro. Otro típico habitante de las zonas húmedas y de los prados verdes, en la San Antonio. Aquí veis mi dedo, no se puede comparar el tamaño, recién salida del agua. El galápago europeo, se me ha colado, la rana común, el torcecuello, pájaro muy curioso donde los haya, de estos que vuelve la cabeza como los búhos, y que es un pájaro carpintero, curiosamente. Esto es una polo, es una abuela aquí, y aquí vemos un lince, una hembra o un cachorro de lince. Veis las típicas barbas, ¿eh? Y curiosamente estos dos linces están disecados en un museo que hay en el monasterio del Escorial, en la escuela de, ¿cómo se llama? Carlos II, Carlos III, Alfonso XII, ¿no? En la escuela de Alfonso XII hay un gabinete de historia natural que lo lleva Perea Unceta, quiero recordar, un buen amigo, y aquí están estos linces que fueron disecados en el año 1800 y pico, según ponía en la peana. El lince se supone que había desaparecido y curiosamente, pues, os ha comentado antes Juan Carlos, durante los 15 últimos años de mi vida me interesé por este animal, un animal críptico, un animal difícil de ver, difícil de estudiar su comportamiento en el campo, porque no se deja ver, es un animal muy esquivo, fundamentalmente donde ha recibido la presión cinegética, donde ya el animal tiene confianza con el hombre porque ya no se le caza, puede ser más visto, pero en esta comarca en concreto todavía es un animal que no se ve. Si se ve, yo le llamo anda y eso, porque todo el mundo que le ve, anda y eso, no sabe, porque claro, normalmente sus movimientos suelen ser al atardecer, al amanecer, cuando sale del refugio, él está durante el día en una zona de estancia que está tranquila, y al llegar la tarde, el crepúsculo, sale y realiza su campeo. En ese campeo se le puede ver. Y por las mañanas, al volver a su lugar de estancia, también se le puede ver. Pero claro, es una visión muy fugaz en ocasiones se le ve perfectamente. Perdonadme, pero he pasado un catarro terrible y puede ser que tosa de vez en cuando. Como decía, es un animal críptico. Cuando, por ejemplo, ahora que ya se están criando en cautividad y soltando, ya permite que en ciertas zonas se deje ver y que sea bastante fácil verlos, porque suelen mantener un territorio. Muy curioso, pero las hembras siempre tienen un territorio muy fijo. Su territorio va depende de la disponibilidad de presas, desde 50 hectáreas hasta 300 o 500 hectáreas. Y los machos pues suelen tener o abarcar el territorio de 4 o 5 hembras, en los sibaritas. Es decir, ellos saben
que hay una hembra en celo en el otro lado de la machota porque la tienen que llamar, y ellos van, acuden allí rápidamente a ver a esa hembra, o vienen por allí, ven que está en celo, hacen la cópula con ella, la deja preñada y es su comportamiento. Entonces, ver a estos animales es muy difícil. Entonces, ¿cómo logré yo hacer un libro sobre el lince? Viendo sus huellas. Durante 10 años me dediqué cada nevada que había en el territorio a observar por dónde andaban, cómo eran. Al principio iba ciego, no sabía nada de lince, sabía lo que había leído de los pocos investigadores que se habían preciado a escribir algo sobre él, entre ellos Miguel Delibes y pocos más. Todos los, todos los estudios eran o bien de cacas, pues el lince come conejo porque todo el 80% de las cagadas tienen. En aquella época no había ADN, ahora sí, ahora hay ADN. Y bueno, pues durante 10 años seguidos, día tras día que nevaba, nevaba, llevamos 3 o 4 años que no nieva mucho, pero esos 10 años sí me nevó, y mucho, y muchos días. Yo tuve la oportunidad de visitar diferentes territorios y de ir descubriendo una por una todas las hembras que había en la zona mía de campeo. Estoy hablando de las machotas, Zarzalejo, el Escorial, Valmayor, y luego también iré un poquito más, me subí a Peguerinos, hacía escapadas a Hoyo de Manzanares o a Robledo de Sevela, y iba intentando comprender cómo era este bicho. Luego os explicaré un poquito más con las uñas. Aquí podéis ver un rastro de un lince, su forma de moverse, habéis visto qué curiosa, veis las huellas por aquí, os las voy a ir mostrando porque si veis, y luego aquí muy claras, ¿no? Y veis cómo aprovecha un lomo de ballena, de un berrocal, que es esto, le llamamos lomo de ballena, porque tiene una forma de lomo de ballena, y cómo va saltando, porque él ha saltado de aquí a aquí, se ve el salto de aquí a aquí, cómo apoya las patas delanteras y traseras en el mismo sitio, cómo se dirige aquí, desde aquí salta a esta roca, y luego va por detrás, y no se sube arriba, sino que va por detrás de la roca para luego atalayar aquí. ¿Esto por qué lo hace? Pues por dos razones fundamentales. Las rocas tienen musgo arriba, eso se ha fijado, y las rocas no tienen hojas. Si el lince andara por el suelo, pisaría hojas, sería tarado. Pero al subirse por las rocas, el ruido no existe. Aparte de que ya los felinos de por sí son muy cuidadosos al andar, luego mostraré más huellas, la táctica es ir campeando por encima de las rocas. Y eso se ve muy bien cuando nieva, porque cuando nieva, toda la roca se cubre de nieve. Toda, ¿eh? Os digo toda, ¿eh? Dice, incluso esto que ahora está aquí sin tapar, se llega a tapar de nieve. Entonces se ve perfectamente cómo el animal camina por encima de las rocas. Y podéis decirme, oye, ¿y por qué es un lince y no es un zorro? Pues vamos a ver, el zorro es un animal que tiene una envergadura aproximada de 45 a 65 centímetros, el macho más grande. Sin embargo, una hembra de lince, su envergadura es de 80 centímetros. Hay una gran diferencia entre el tamaño de un zorro y el tamaño de un lince, aunque sea un gran macho de zorro. Entonces, se ve muy bien porque si los linces al andar, y casi todos los animales, incluso nosotros mismos, cuando andamos a un paso normal, que no vamos ligeros o vamos despacito a posta, vamos a una velocidad normal, 3 pasos nuestros indican nuestras. Es decir, que si vosotros vais andando y medís 3 pasos en un sustrato que os permita medir las huellas, pues va a dar vuestra estatura, 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo. Con los nos pasa igual. Si medimos 3 huellas de un lince andando, veremos que la pata trasera siempre pisa sobre la delantera y que siempre vamos a ver una huella. ¿Veis? ¿Veis aquí cómo se ve? Una huella, una huella, una huella y una huella. Si medimos 3 huellas de aquí a aquí, eso van a ser 80 centímetros, siempre y cuando sea una hembra de lince. Si es un macho, nos vamos a ir a 1 metro, porque el macho es 20 centímetros más grande de envergadura. Los cachorros, dependiendo del tamaño, igual. Si son pequeñitos, pues tendrán una distancia menor,
que si son ya del tamaño de la hembra, que luego veremos unas fotos de unas huellas, tendrán el mismo tamaño que la. ¿Eh? Aquí veis otro insecto muy curioso y característico de la comarca, es un saltamontes, pero es un saltamontes muy particular, se llama sagapedo, perdón por el pedillo, y es un saltamontes que come saltamontes. La forma de andar de este animal es como la de un camaleón, si lo veis en el campo, ¿va? Y lo que hace es acercarse tranquilamente y con esas patas que veis aquí, igual que la mantis, hace un ataque a una presa y se la come. Es el único saltamontes que come carne. Las zonas húmedas son muy presentes en la comarca. En este caso vemos un ganso egipcio, un animal introducido, no existía, pero sí que en estos últimos años han aparecido varias especies que de algún modo, pues por acción del hombre o por propia naturaleza, se han ido incorporando a nuestro. Aquí vemos un pato, bueno, un parro canelo, pato colorado, son habitantes de nuestras zonas. Y luego otro habitante y fauna de nuestras zonas es el ganado. Y fundamentalmente esta zona también se ha conservado gracias al uso ganadero. Si esta zona hubiera sido agrícola, imaginaros, hubiéramos arrasado con todo, ¿vale? Esta es una vaca muy típica, la vaca vileña, una vaca de carne excepcional, muy hecha al territorio, puede aguantar heladas, puede aguantar fríos, nieves, una vaca hecha para el terreno. De aquí al lado de Ávila, y aquí vive igual que si viviera en Ávila. También hemos perdido otras especies, como el oso. El oso estuvo presente hasta el siglo XVI en la comarca. De hecho, hay una- un relato de una montería del rey Alfonso XII, Alfonso X el Sabio, que se realiza en la comarca, en el Valle del Alberche, y cuenta cómo van persiguiendo a un oso hasta el Valle del Alberche, al que se le cargan. Bueno, eso lo podéis encontrar en internet ahora mismo, que tenemos todo acceso a todo, o podéis encontrar el libro de la montería, y tiene aspectos muy interesantes también sobre la biología y sobre el rastreo y sobre las características del. Aquí os pongo una foto de Juan Carlos, de su censo del buitre leonado. Ahí veis un pollito de buitre leonado. Al fondo veis una ladera pelada por el uso ganadero. Y esta foto está. Juan Carlos, el que me ha presentado, es el encargado de hacer el censo todos los años de estos buitres, que también han ido aumentando. Cuando yo era chaval no había tantos buitres y ahora ya incluso crían en avanto teniendo. El lagarto celado también es muy típico de esta zona. Y el conejo, en este caso es una liebre, pero bueno, el conejo. En este caso el conejo también es un habitante muy, muy interesante, sobre todo porque es la base del ecosistema. De esta especie se alimentan del conejo y de la liebre, como veréis luego, se alimentan casi todos los animales bien de forma directa o de forma indirecta. Hebras, patos, un dibujito hecho del lince. Y este es un galápago leproso. Esta foto ya tiene 30 años, es de los antiguos olmos que desaparecieron en la comarca, y veis los nidos de cigüeña arriba. Esta foto está hecha en Campillo. La Apolo otra vez. Y el uso ganadero que ha tenido la zona. Aquí veis a los buitres, tanto el negro, que le podéis ver aquí, este es el buitre negro, y este de aquí es el buitre leonado. Nos faltan el alimoche y el quebrantahuesos. El quebrantahuesos llegará porque se está reintroduciendo con bastante éxito y dentro de poco lo podremos ver igual que otras especies aquí. Y el alimoche, porque es una especie más ligada a cortados de calizas. Aquí tenéis el sagapedo otra vez. La salamandra, que es un anfibio, que también está presente en todas las fuentes y manantiales. Y la salamanquesa, que la vemos de nuestras casas. Es el tarro canelo, perdón, que es otra especie que ha sido introducida y que poco a poco se ha ido adaptando a la zona. Y el tritón jaspeado, que es otro anfibio,
también presente en la comarca. Como os decía, la comarca tiene muchos aspectos históricos. En este caso, un cantero, que es el abuelo de mi mujer, trabajando en la piedra, como se trabajó durante cientos de años, y aún se sigue trabajando porque hay trabajos que no dejan de hacerse así. Aquí podéis ver una imagen de los antiguos olmos. El olmo era un animal perdón, un animal, un árbol muy importante que desapareció en los años 80 debido a una enfermedad que le transmitía un insecto, la ranciosis. Pero las olmedas, en mi recuerdo, son unos árboles frondosos, oscuros, que daban muy buena sombra, y se alimentaba el ganado con ellos. Ya os digo que en los años 80, tanto en el Escorial, como en San Lorenzo, como en Zarzalejo, como en todo Madrid, desapareció esta especie. Y solo han quedado ejemplares aislados, atacados por algún motivo, o algunos que por alguna razón tenían defensas naturales. Esta es una foto de la plaza de mi pueblo, donde se ve un olmo en el centro de la plaza, que también desapareció. El monasterio, que es impresionante, es una de las obras impresionantes. Las construcciones tradicionales, ya veis qué colocación de piedra más curiosa, bonita, que está incluida dentro de ese patrimonio geológico que yo digo. Es decir, cuando hablo de patrimonio geológico no solo hablo de las piedras, de los berrocales, hablo del patrimonio rural. Tenemos un gran patrimonio rural, casas en los pueblos, incluso San Lorenzo tiene muchas casas de hace 2 siglos, 3 siglos, que son importantes de mantener, de conservar, de conocer, el trabajo en la piedra, de cómo se hizo, cómo era la vida antiguamente. Aquí veis un hombre arando las viñas. Fundamentalmente el vino fue uno de los orígenes de estos pueblos, de El Escorial y Tartarejo. Una de las razones por las que se indemnizaron de Robledo de Chabela, que eran aldeas de Robledo, fue porque Robledo de Chabela les obligaba a comprar su vino, que era muy malo, y ellos dijeron, no, no, nosotros porque tenemos que comprarte a ti el vino malo, nosotros creamos nuestro propio vino. Y al final fue uno de los motivos por los que se iban separando de este pueblo, porque querían sus recursos. Iban comprando territorios. Pues aquí veis una casa tradicional, un hombre arando con un borriquillo y cómo las viñas salían adelante. El trigo, la cebada, el centeno. Esto debió de ser los orígenes de las casas de la comarca. Esto es un chozo de la zona de Hoyo Casero, en Ávila, que todavía se conservan. Pero así debieron de ser en principio las casas de nuestra comarca. Se llamaban chozos. Ahora se utilizan ya muy poco, se están perdiendo incluso estos de hoyo, puentes, y tenemos a Campillo otra vez. Esta piedra muy famosa en el Escorial, aunque nadie la puede ver, el Canto del Castrejón. Aquí, según reza, pegó el primer arcabuzazo. El arcabuz es una escopeta antigua con un cañón así de gordo. Y aquí parece ser que mató su primer ciervo un infante, que fue el tiro. Y aquí lo rememora. Está el monasterio, no lo confundáis con monasterio, sino monesterio, que es esta construcción que os he dicho antes de la chimenea, que está ahí en ruinas. Aquí podemos ver un molino que hay en Navalagamella. Hay 7 u 8 molinos, hay una ruta muy bonita en Navalagamella. Es un molino de cubo, el agua se traía por aquí y se llenaba este cubo, que es un cubo de unos 5 o 6 metros de altura y de 2 metros de ancho, se llenaba de agua y cuando se soltaba abajo, pues permitía moler durante 1 o 2 horas, según se vaciaba el cubo. Este rollo, o picota, también se llamaba picota, es la que existía en Navalquejigo. No sé si seguirá todavía, me imagino que sí. Desapareció el dintel, que lo han transportado al Ayuntamiento del Escorial, pero este era el rollo picota. Se supone que en estos rollos o picotas ejercían la justicia los pueblos y ahí dejaban colgado al condenado, o muerto, o desmembrado, o ahorcado, para que lo viera el resto del público.
La iglesia de Navalquiricíu, que está en muy mal estado y sigue estando en mal estado. Aquí tenemos un buen defensor, que es Harris, y no se ha marchado. Bueno, pues la verdad es que todo este patrimonio se está perdiendo de un modo o de otro. No sé por qué, porque realmente tiene un gran valor, pero no ponemos o no ponen las instituciones lo suficiente de parte. Como veis, es una pequeña atalaya. Detrás está la iglesia o la ermita y es muy curiosa, la verdad, y que merecería una restauración y que pudiera visitarla a la gente y comprender y por qué está ahí. Aquí veis las cuñeras que se utilizan para partir la piedra, también antiguas, y ha crecido la hierba en ellas. Y aquí veis un vallado tradicional, que es un vallado que era de cuando os he enseñado antes la cerca esta que rodeaba el coto de caza. Esta cerca es esa cerca. Y aquí en esta zona había un saltadero. Un saltadero era una. Aquí se acumulaba tierra en esta parte de la valla, entonces los animales podían entrar a la finca, pero no podían salir. Entonces esos saltaderos servían para que la fauna entrara y los ciervos se quedaran. Aquí vemos una atalaya del siglo XII que fue reconvertida en fortín en la Guerra Civil. Aquí veis la parte del siglo XII y aquí la parte de la Guerra Civil. Esta atalaya está en la dehesa de la Sierra, en el término municipal de Fresnedillas de la Oliva, no, de Robledo de Chabela. Y ya os digo que es cuadrada, tendrá unos 10 metros por 10 metros y fue una antigua atalaya, pues no se sabe si utilizada para vigilancia, para comunicación. Sabéis que antiguamente se comunicaban mediante antorchas o demás. Aquí la veis un poquito más en detalle. Veis el centro cómo está reformado para tener nidos de ametralladoras y troneras para. Esta piedra es uno de esos mojones que os he dicho antes que había, que el segundo vallado que os he dicho que era de línea roja, era el vedado de caza menor real. Había reyes que le gustaba la caza mayor, pero a Carlos IV, creo recordar, Carlos IV, le gustaba la caza. Pues este tío no le gustaba. Ciervos, pues decía, yo mato conejos. Y se hizo un vedado grandísimo, solo para él ir a cazar conejos, perdices, que era lo que le gustaba. De hecho, fue el único que recibió el apodo del cazador. Aquí veis el escudo de la corona y abajo ponía vedado de caza menor real, 1793. Creo que veremos. Es el puente de los Buzones en el río Valencia, que fue otro de los patrimonios que nos dejaron, porque claro, había que comunicar los pueblos y a los pueblos, cuando se atravesaba un río, pues se metían, ¿no? Este puente ha quedado en una finca privada, tampoco costaría mucho dejarlo en el exterior, porque está a 20 metros de la tapia. Aquí podéis ver cómo pone vedado, lo pone con B. Si os fijáis aquí en esta zona, de caza menor real, 1793. Este mojón está en Navalagamella. Es el único que se ha conservado como de Isla Verde, el vedado. Y es que en esa época la B y la V no la tenían muy clara. Martín de Navalagamella. Aquí es un puente en la salida del río Perales, ya cerca de Villa del Prado, en la aldea de Fresno. Pero curiosamente este puente fue hecho por Iciel. Y los famosos toros de Guisando. Una de las particularidades que tiene esta zona de la sierra es que fueron territorios betones. El origen betón de nuestra zona es muy importante. Eran pueblos ganaderos, igual que ahora, y hacían estas figuras antropomorfas, perdón, antropomorfas no, sí, zoomorfas, perdón, que se supone que simbolizaban a un toro, no se sabe muy bien si es un toro o a un cerdo. El caso es que estaban presentes en todos los castros betones que hay en Ávila. Aquí no se conserva ninguno. Se supone que la silla de Felipe II fue un castro. De lo que pasaba, que las promociones siguientes de habitantes iban reciclando la de los anteriores. Entonces nos íbamos cargando lo que habían hecho unos y lo que habían hecho otros. O bien por creencias, que llegaba a la iglesia y decía, uy.
Esto es como se dice, eh, cuando una cosa no es pagano, efectivamente. Muchas gracias. Y llegaban y se lo cargaban. Las piedras cortadas, siempre hemos aprovechado, ya os digo. ¿Veis? Aquí lo pone con V, lo del vedado. Este es otro mojón. Y aquí podéis ver la zona que ocupaba los betones. Nosotros estaríamos por aquí, en esta zona, pero vamos, éramos betones también. Estos son los pozos de nieve, otro de las reminiscencias que nos fueron dejando. Igualmente se acumulaba nieve y luego en verano pues los reyes hacían sus helados. Pobres no, porque eso ponía una pasta. Aquí tenemos otro pozo de nieve en el monasterio. Este es un puente que está en Navalagamella, se llama el Pasadero. Ahí lleva siglos y siglos. Y una de las puertas de la Fresneda, de la García. Bien, os hablaba antes del lince y de por qué me he tirado tantos años investigando el lince. Si lo he hecho, no es porque ahora, como veis, dicen que lo están salvando, que lo han salvado, que son los mejores porque han conseguido que el lince no se extinga. Pero yo me he hecho siempre una pregunta. ¿Y por qué le llamaron lince a un bicho tonto? No sé si me comprendéis. ¿Y cómo los antepasados nuestros, que eran tan listos y observaban tanto, llamaron lince a un bicho que se estaba extinguiendo? Y yo, como naturalista, pues me hacía la misma pregunta. No esa que os he dicho ahora, sino me decía, ¿y cómo yo no sé de linces? Si en mi tierra hubo linces, ¿dónde están ahora? ¿Y qué hice? Pues vi un hilito y me puse a tirar. ¿Y qué pasó? Pues que no vi ningún lince. Sí, bueno, sí, miento. Vi uno y creí ver dos. Vi uno, claramente, fue un macho en el año 2008 en la finca Fuente Lámparas. Esto es, para que os hagáis una idea, por debajo de Peralejo. Lo vi a 200 metros, que casi no es, vamos, si lo ve cualquier otro, no sabe lo que es. Pero claro, yo como he estado tantos años en el campo, al ver esa figura que no corría ni galopaba, sino que andaba ligero. ¿Habéis visto a los gatos cuando van ligeros? Ese paso que no se separan del suelo y van... Pues yo vi lo mismo. Pero claro, vi un animal que era así de grande. Que no tenía cola, porque luego las motas no se ven. Las motas, cuando te distancias mucho de ese animal, las motas no se ven, tampoco se ven los pincelitos de las hojas. Pero sí se aprecia muy claramente la robustez de sus cuartos traseros, sí se aprecia el color, el leonado, y dependiendo de la hora del día, pues puede ser más oscuro, más claro, gris. Es un animal que confunde mucho, ¿no? Pero dije, ¿cómo descubro yo al animal este? Entonces, ¿qué hice? Las primeras huellas que vi, las vi en un camino, algo parecido a esto. Aquí veis que hay un batiburrillo de huellas, ¿no? Aquí veis una moneda de 2 euros, pero aquí hay algunas huellas que son diferentes, como esta, ¿no? ¿Veis este arco redondo? ¿Veis cómo no marca uñas? Aquí veis otra, aunque se ve muy desdibujada, os la puedo dibujar yo por aquí. ¿Veis aquí? Este talón ancho, los dedos, los 4 dedos que se notan, porque el quinto suelen llevarlo aquí, entonces no se marca. Entonces las primeras huellas las busqué en caminos, pues encuentro otra de un camino. Veis aquí el batiburrillo de huellas que hay, pero veis cómo hay algunas que son redonditas, ¿las veis? Entonces, ¿qué hice? Pues me fui todos los días a ese camino. Claro, todos los días pasaban coches y borraban las huellas, y motos, y quads, y no sé qué. Entonces yo llegaba al día siguiente y había otras huellas, y eran del mismo animal. Y ese animal iba con un cachorro. Es que siento, no sé qué me ha pasado con... Bueno, pues en los caminos, al final, es un sustrato blando donde quedan las huellas. Entonces empecé a ir a ese camino
Y vi que se repetían. Y vi cómo, veis aquí las tres huellas, una, dos y tres, y cómo va pisando la pata trasera sobre la delantera, porque aquí no vemos otra huella. Entonces, estas tres huellas miden 80. Ese animal iba con un cachorro. Entonces, veía las huellas del cachorro. Porque, por ejemplo, veis unas huellas diferentes, las del tejón. Su forma de caminar es diferente a la del lince. Marca los cuartos, va dando saltitos, ¿eh? Entonces son diferentes. Aquí podéis ver un gato, la pata de un gato, y aquí podéis ver la huella de un lince. Iba, los coches, como veis, me borraban las huellas, pero al día siguiente iba y había más huellas. Y dije, pues pasa todos los días. ¿Veis las rodadas de los coches? Y como todos los días me la borraban, y yo todos los días, pues ha pasado esta noche, pues ha pasado. Aquí es en barro, veis los pelos, como se marcan incluso. Los excrementos, este en concreto es curioso porque podéis apreciar ahí que tiene cangrejo del río americano, porque otra de los mantras que se crearon con el lince es que solo comía conejos. Ay, me imagino a un gato solo comiendo conejos y digo, bueno, sí, puede ser. Un gato, los gatos conocéis a los gatos, igual que yo. Un gato es un animal cazador por naturaleza y bichito que se mueva, bichito. Pues el lince es igual. Iba con mi calibre, con mi metro, a medir huellas, a medir el tamaño. Este en concreto es un zorro, no es un lince. Podéis apreciar aquí las huellecitas de las uñas y cómo va trotando. Veis que ahí no marca una huella como os he dicho antes, sino que son dos, 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 dos y dos. Y es porque el zorro va trotando. Y cada vez que caminan los animales, pues sus huellas son diferentes. Aquí podéis ver la huella, veis, aquí se aprecia el trilobulado que tiene en la vía trasera, se aprecia ahí un poquito, mi bota, y aquí veis el cachorro y la hembra. ¿Eh? La huella de la hembra aquí y del cachorro aquí. Se habían movido ligeramente, habían girado y por eso se ve la huella un poquito deformada. Hubo mucha gente en redes sociales que me decía, eso lo has hecho tú con la mano. Bueno, ¿qué interés tengo yo en hacer una mano para mostrar la huella sobre el. Otra cosa muy típica, aquí podéis ver un truño o excremento de un lince tapado. ¿Veis los arañazos en el suelo? Es algo muy típico en los gatos y en los linces. Bien, pues después de los caminos, dije, pues si están en los caminos, me recorrí todos los caminos de la comarca. Camino por camino, me voy a este camino. Aparecían las huellas. Me voy a este otro, a 30, a 20 kilómetros. Aparecían las huellas. Pues el mismo no puede ser. No va a correr detrás de mí para hacer las huellas del día anterior. Total que dije, pues me voy a un embalse, a ver si en las orillitas de los embalses aparecen huellas. Y me fui pues a Valmayor. Y de pronto, pues el bicho que me perseguía, me seguía persiguiendo. Me aparecieron las huellas en Valmayor, en un sustrato blando, el barro. Y como veis aquí, podemos ver la huella de un perraco, ¿eh? Y sin embargo aquí vemos la huella del lince, como es delicada, como no marca huella, como tres huellas hacen 80 centímetros y somos capaces de aumentar esto. Vemos aquí, por ejemplo, aquí vemos el rastro de un bisón americano. Veis cómo va a saltitos, como el tefón que hemos visto antes. Y como aquí el amigo lince se recorría todas las noches las orillas del embalse de Valmayor. ¿Y qué leches hace aquí un lince en las orillas del embalse de Valmayor? Pues muy sencillo. En el embalse de Valmayor había mucho cangrejo del río americano y este tipo se iba a comer los cangrejos del río. Y yo decía, joder, pero no solo come conejos, pues también comían cangrejos. Dije, pues tengo que esperar a que un día nieve. Porque claro, si este bicho deja huellas, dejará sus huellas en la nieve. ¿Qué pasó? Que el primer año no nevó. Y ya el segundo año empecé a rastrearle la nieve. Y como os decía, es un animal roquero. No que le gusta el rock.
sino que le gustan las rojas. Aquí podéis ver cómo yo estoy desde aquí, baja por aquí, continúa por esta piedra, salta a esta, sigue a esta, salta a esta, y cómo va por la lomita del Berrocal, ¿eh? En vez de ir por aquí abajo, que sería lo más normal y por donde iríamos todos, ¿no? Pues él no, por lo que os he dicho antes. El suelo del bosque, hasta ruido. Y el burrito, uy, esto es confort, con distintos planos de las mismas huellas, porque claro, una cosa que hice fue dejar constancia fotográfica de todas las salidas de campo que hice durante esos 15 años. Día tras día me llevaba mi camarita de fotos, me llevaba mi calibre y sobre todo, al principio no lo he dicho, se me ha olvidado decirlo, esto lo hice porque yo quería aprender, yo quería saber lo que era un lince y no me cabía en la cabeza que yo no supiera lo que era un lince. Y afortunadamente aprendí que era mi objetivo. Que luego no me hacen ni caso nadie. Yo lo digo y la gente dice, y menos los que llevan el programa de crear. ¿Cómo va rodeando las piedras por donde sube? Perdón, que estoy señalando aquí en el ordenador. Él va por aquí, sube a esta piedra, de esta piedra se pasa hasta otra, cuando no es un comportamiento normal de un animal. Pero este sí porque es un gato. Es los mismos planos. ¿Cómo? En vez de ir por aquí, se va por la cornisita de la alberca. ¿Eh? Y esta foto la hice durante 3 días seguidos. Nevó 3 días seguidos y 3 días seguidos pasó por el mismo sitio. ¿Y yo qué hacía? Le ponía una cámara, a estas cámaras de fototrampeo, no sé si las conocéis. Bueno, al principio no, porque no existían. Cuando yo empecé, eran cámaras muy simples, eran cámaras analógicas de pisada, donde tenía que pisar el lince para que le hiciera la foto. Y aparte, pues se podía poner orina del lince para que atraerle o alguna presa viva. Es claro, así pues yo veía todos los días que le ponía la trampa y el tío pasaba por otro lado. ¿Por qué? Porque es un terreno muy difícil. El lince, cada día que se mueve por lo que oye o por lo que ve. Es un animal que caza con el oído fundamentalmente y con la vista. Entonces, si él oye, por ejemplo, una chilla de un conejo allí, este día en vez de pasar por aquí, se va para allá. Si oye cualquier ruidito que le interesa, pues va para allá. Si ve desde una de las atalayas que utiliza algún movimiento que le interesa, va para allá. Con lo cual es muy difícil prever su comportamiento en el campo. También digo que también es muy difícil, si no tiene los medios adecuados, hacer un gran estudio sobre el lince. Porque una persona sola, como era yo, no puedo dedicarme, por ejemplo, imaginaros poner 4 cámaras en las machotas y tener que ir a revisarlas. ¿Y qué problema tenía? Que el lince se movía por los mismos territorios que se mueven los hombres. Iban por nuestros mismos caminos, iban por nuestras mismas veredas y al lado de los pueblos. Entonces, claro, para mí era muy difícil dejar una cámara en un camino para volver al día siguiente y que no estuviera la cámara. Entonces, claro, tenía un jaleo encima entre poner GPS para acordarme a dónde estaba, entre ir al día siguiente pronto para que no me la quitaran. Bueno, no os cuento la Navidad que he pasado, más algún trastazo en la nieve que me he pegado, claro. Como vemos las huellas bajando, ya las veis que firmes son. Y de aquí pasa cualquier otro animal y resbala, se cae. Pero este no, este tiene una precisión bárbara. El huella del tejón de antes. Aquí veis como. Esto es en Peguerino, curiosamente. Cuando estaba rastreando nieve, dije, pues en Peguerino no nieva mucho. Pues me voy a subir allí. ¿Qué leches? Estaba allí arriba también. Y yo, joder, pues si los linces no viven nada más que en las zonas bajas y tal. No, 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 no. A 1.600 metros, huellas de lince. ¿Y qué comen aquí si no hay conejos? Pero ¿sabéis una cosa? A partir de 1.200 metros, cuando falta el conejo, empieza el territorio de la liebre. Y claro, el lince aprovecha lo que tiene. Entonces, hay linces y de hecho, los linces europeos, su dieta se basa en la liebre. Y yo me dije, y claro, ¿y nuestro lince por qué no va a comer liebres? Y efectivamente, en los territorios altos, donde no hay conejo, el lince se alimenta de liebres, ardillas, culebras o de lo que pille. Huellas en la nieve, aquí veis que marca un poquito las uñas, pero es de la pata trasera, porque si os fijáis en vuestro gato,
la garra delantera está siempre escondida en las uñas, son retráctiles, totalmente. Sin embargo, la pata trasera, aunque son retráctiles, las dos huellas perdón, las dos uñas de en medio salen. Y ahí las veis marcaditas, ¿verdad? Y vemos un rastro que no va andando, va despacito, por eso no mete huella sobre huella. Como aquí para evitar la nieve y se mete por el hormigón, va por aquí, se mete por el hormigón y sale por aquí. Aquí, este es uno de los primeros rastros, el primer año que encontré de lince. ¿Veis la pata trasera y la pata delantera? Hay diferencia. Este rastro es muy curioso, está hecho en pequeñinos. Veis un lince que va para allá y otro lince que viene para acá. En este caso van dando huella sobre huella, en este caso van dando un poquito más despacio. Llega un momento que al juntarse las huellas veis que ya no hay dos rastros, solo hay uno. ¿Por qué? Porque el mismo lince que ha venido para acá ha ido para allá y a partir de aquí ha ido pisando sobre las huellas que había hecho antes. Esto es lo curioso que tiene esta. Es como a partir de aquí se ve nada más que un paso sobre otro, un paso sobre otro. Sin embargo, aquí vemos dos rastros. Es el mismo rastro que os digo. Como aquí salta a piedras, va saltando piedras, va subiendo por piedras. Se ve el agarre, que a lo mejor aquí no se ve muy bien, habrá otra mejor. Aquí se ve el agarre, como sube para arriba. Ahí es donde ha agarrado. Otra cosa muy curiosa, si observáis a los gatos cuando van a subir un sitio, ¿qué hacen? Se sientan. El dice también. Eso que veis aquí es los tarsos de las patas traseras. Cuando apoya y se sienta para pegar el salto, los clava y quedan marcados en la nieve. Los tarsos de un gato tienen 8 centímetros. Estos tienen 17. Correspondería con una hembra. ¿Veis aquí otra vez los tarsos marcados? Ahí se miden con el calibre, 17 centímetros. Aquí veis el tamaño del calibre. Estos son 17. Pues nada, con todo eso, aquí vais a ver la piedra que os he enseñado antes sin nieve. Otra cosa muy particular de los felinos y de los linces es esto. Andan por encima de las tapias. Y cuando ellos van andando por el campo y ven una tapia, en vez de ir por el suelo, van por encima. De ese modo, van viendo a los lados. Aquí ves un sitio donde se ha revolcado. Aquí ves una subida casi desplomada a una piedra y el rastro de un lince subiendo una piedra. Ese día, porque claro, si hay una hembra, necesariamente tiene que haber un macho. Ese día pude ver el lugar donde aparearon una hembra y un macho. Y es simplemente un terreno de 1 metro cuadrado, pisoteado por los dos, donde entra por un lado la huella de 100 centímetros y por otro lado las de 80, y se ve ahí, ¿no? A ver si queda, está la foto por aquí, la podemos ver. Veis el rastro desplomado, cómo sube por esta zona, y aquí ya va casi, pues eso, como tiene uñas, pues agarra y sube. Pero no es lo mismo bajar que subir, claro. Otra cosa que hacen, aquí podéis ver, aquí abajito del calibre, la marca de orina, porque donde van marcando con orina. Pues todo eso se va viendo en la nieve, ¿vale? Es lo bueno que tiene la nieve. ¿Veis aquí la marquita de orina? La hembra apoya el culito, ¡pum! Echa una gotita de orina y lo marca. Igual que esta es la piedra que hemos visto antes por donde subía. Sube aquí, sigue por aquí y por aquí baja. Y al bajar hace lo mismo que los gatos. Hasta el último momento va bajando hasta aquí, que es cuando ya decide tocar suelo. Pero previamente ha bajado por la piedra un buen rato intentando no tirarse. Este es el lugar de apareamiento que os he comentado. Aquí veis la llegada de la hembra o del macho y por el otro lado pues está la del otro. Y ahí veis, pisoteado, una especie de montoncito de piedras que había, que era un sitio alto, pues ahí aparearon.
Atalaya las piedras, ahí está subiendo una piedra y volviendo a bajar, pero ha subido, ha mirado y ha bajado. Bueno, y fundamentalmente me tiré ese tiempo, os iba a enseñar la roca esa que antes os he enseñado. Iba a dejar de daros la charla porque estoy metiendo